Hola, bienvenido al canal. En este vídeo quiero contarte una de esas historias relacionadas con la agricultura, y es que hubo una plaga que cambió el mundo. Sí, tal y como lo oyes, ha habido plagas muy famosas en el mundo, pero quizá esta no hayas oído nunca hablar de ella, y es la filoxera. Y parece sorprendente que un bichito tan pequeño, de hecho los adultos miden entre 1 y 1,25 milímetros, son diminutos, y los machos aún son más pequeños que las hembras, este bicho tan insignificante cambió la historia de Europa. Lo primero que quiero hacer es explicarte cómo funciona, y es que la filoxera únicamente ataca a una planta, a las vides, a la Vitis vinifera. Y antes de que me lo preguntes, si la vid, la parra, la cepa, todo es lo mismo. Nos estamos refiriendo a esas plantas de las que cosechamos la uva, ya sea para hacer vino o para comer. Dentro de su complejo ciclo de vida hay una parte de este ciclo en la que la filoxera ataca a las raíces de la vid, causando grandes daños. De hecho, cuando pica la raíz, les inyecta un veneno que impide que la planta pueda cicatrizar. Esa herida que causan, ahí entran hongos, bacterias, todo tipo de enfermedades. Y además, por si fuera poco, la planta reacciona haciendo una tuberosidad que impide la libre circulación de la savia. Al final, lo que ocurre es que al atacar la raíz de las plantas, estas se acaban pudriendo y la planta muere. En otra fase de su ciclo de vida, la filoxera también puede atacar a las hojas de la vid y les causa unos abultamientos, unas agallas, aunque esto a la planta les supone una dificultad para hacer fotosíntesis, no llega a matarlas. Y una fase también importante de su ciclo de vida es la fase alada, que es por la cual el bicho desarrolla alas y puede moverse entre viñedos, y así es como se va expandiendo. La primera vez que se identificó este insecto fue en 1854 y fue justo en Estados Unidos, de donde es originario. Poco más tarde, en 1863, se detectó por primera vez en Europa y fue en el Reino Unido. A partir de aquí se fue expandiendo por toda Europa, arrasó Francia prácticamente, y aquí en España, aunque se esperaba que entrara por los Pirineos, por cercanía a Francia, en realidad los primeros focos se detectaron en Málaga. Y bueno, esto fue simplemente porque se trajo material de viñas procedentes de América, y así fue como entró en la península ibérica. Se sospecha, con bastante fundamento diría yo, que fue la familia Mouton Rothschild, que tenía viñedos en América y en Francia, la que empezó a traer material desde América hacia Europa, y fue la que trajo la plaga. Lo que los agricultores, los viticultores europeos empezaron a ver es que sus viñas de repente empezaban a morir, y cuando indagaban un poco veían que las raíces de sus plantas se podrían y que había unos pequeños bichitos amarillos por allí, pero ellos pensaban que esos bichitos amarillos, la filoxera, eran consecuencia, y no sabían qué es lo que estaba pasando. Los daños estaban siendo devastadores. De un año para otro, miles y miles de vides morían. Y te pongo en contexto. En esa época, a finales de los 1800, la superficie de viñedo que se cultivaba en Europa era muchísimo más de la que se cultiva hoy en día. De hecho, fue el momento histórico en el que más se cultivaba la vid. Nunca hemos vuelto a asumir ese nivel de cultivo. De hecho, si paseas por aquí por España, por ejemplo, por los bosques, en muchas ocasiones ves muros de piedra, lejas hechas en los bosques, que ahora ya el bosque las ha arrasado. Lo más probable es que ahí se cultivara viña a finales de los 1800, y hoy en día es bosque. La desesperación de los viticultores era tal que llegaban a inundar sus campos con aceite, por ejemplo, para ver si así conseguían que las viñas sobrevivieran. Obviamente esto era una barbaridad y no lo conseguían. Algo que también se probó fue inundar la viña con agua del mar, y por supuesto el resultado tampoco fue. Al final esto causó una gran crisis en Europa. Yo te diría que de las más grandes que se han vivido nunca. Una hambruna tremenda, muchísimos viticultores se habían quedado sin sustento. Podríamos comparar esta plaga, por ejemplo, el famoso tizón de la patata que causó esas hambrunas en Irlanda, pero estamos hablando de una superficie muchísimo mayor. Compara Irlanda con toda Europa. De hecho, he encontrado un dato que quizá te sirva para hacerte una idea de lo devastador que fue.
Solo en Burdeos, que es una pequeña región vinícola de Francia, se llegaron a perder más de 170.000 hectáreas y una hectárea son 10.000 metros cuadrados. Por supuesto, todos los científicos europeos estaban volcados en intentar averiguar qué causaba la plaga, cuáles eran las causas, cómo poder combatirlas, y todas sus investigaciones llegaron a manos, creo que en 1875, de un entomólogo americano. Y tuvieron la gran suerte de que este entomólogo reconoció a la filoxera. Y no porque en América estuvieran teniendo el mismo problema que teníamos aquí en Europa, sino porque este entomólogo dio con la clave de la cuestión, y es que las vides americanas solo se veían afectadas en la hoja. Y te estarás preguntando cómo es eso posible. Y es que la vid europea, Vitis vinifera, es una especie diferente a las vides americanas. Y digo vides porque hay más de una especie americana. La Vitis berlandieri, la Vitis rupestris, la Vitis riparia, la Vitis labrusca, son, como ves, especies diferentes a la Vitis vinifera, y por eso la filoxera les afecta de manera diferente. Pues todas estas especies americanas segregan una sustancia pegajosa en sus raíces que impiden la picadura de la filoxera. Y además, si la filoxera consiguiera llegar a la raíz y picarla, tienen una resistencia natural para su veneno, para poder cerrar. Hacen una tuberosidad, hacen ahí un bulto, cierran la herida, y eso impide que bacterias y hongos puedan entrar a afectar. Una vez que los científicos europeos vieron esta propiedad de las vides americanas, empezaron a experimentar. Y lo primero que hicieron fue hacer híbridos entre la Vitis vinifera y las diferentes especies americanas. Ya sabes, un híbrido: cogen el polen de una planta, la flor de otra, se hace una polinización, un cruce dirigido, y esas semillas que salen de esa flor se siembran y aparece una nueva planta. Esa planta es un híbrido, la primera generación de un cruce. La verdad es que los primeros cruces que se hicieron no tuvieron muy buen resultado, presentaban resistencias parciales a la filoxera, no acababan de ser realmente eficaces, y además cuando se intentaba vinificar sus uvas, pues la verdad es que daban vinos muy desagradables. Hoy en día los híbridos están prohibidos para la producción de vino, y aunque los primeros resultados de esta investigación no fueron buenos, la verdad es que siguieron trabajando en esta línea. Y bueno, tengo una gran sorpresa para explicarte para aquí, pero te la dejo para más adelante. Ahora me quiero centrar en cómo se solucionó el problema de la filoxera. Al final, lo que acabó con la filoxera fue una técnica, la técnica del injerto. Un injerto no es más que tomar una parte de una planta y fusionarlo con otra planta diferente. En este caso, en el caso de la vid, se cogieron las raíces de las cepas americanas, que eran resistentes a la filoxera, y se tomó la parte aérea de las vides americanas, de las vides europeas, perdón, la Vitis vinifera, y se hizo un injerto. Así fue como esta técnica se descubrió. Aunque existen algunas notas en el milenio I a.C. en China que ya empiezan a hacer referencia a esta técnica, incluso Aristóteles habló brevemente en alguno de sus libros sobre ella, la verdad es que cuando cogió realmente importancia fue cuando la filoxera entró en Europa. La verdad es que al principio la mayoría de denominaciones de origen o de zonas vitícolas prohibieron esta técnica, pero al ver lo bien que estaba funcionando, y es que es la inmunidad perfecta, las raíces americanas inmunes a la filoxera, la parte aérea europea inmune a la filoxera, lo juntas, la filoxera no tiene dónde actuar, es un combo perfecto. Al final, todas las vides que conoces hoy en día están injertadas. Y bueno, sí que hay algunas partes, pues yo que sé, en Chile el desierto los protegió de la filoxera y existen viñas prefiloxéricas en algún rinconcito, pues que te digo yo, de alguna isla. Incluso aquí en el PND se ha descubierto alguna viña prefiloxérica muy antigua, pero son rarezas. La mayoría de viñedo que se conoce hoy en día está injertado. En aquel entonces se perdió un montón de material genético de viña, y poco a poco se han ido recuperando variedades. Y no solo tuvo un impacto sobre la biodiversidad cultivada, sino también a muchos otros niveles. Por ejemplo,
el mundo entero se había quedado sin vino. La principal zona productora de vino era Europa. Y aunque las especies americanas también podrían producir vino, la verdad es que la calidad de este no es lo que hoy en día entendemos por un vino. Y es que todas las variedades de uvas que te puedan sonar hoy en día, pues la Chardonnay, el Cabernet Sauvignon, el Merlot, el Pinot Noir, yo que sé, el Xarel·lo aquí en el Penedès, todos estos son variedades de vitis vinífera. ¿Qué pasó cuando todas las viñas francesas se morían? Pues que al final otras zonas donde aún no había llegado la filoxera, de repente tuvieron un auge antes de que les llegara. Y ese es, por ejemplo, el caso aquí en España de Rioja. La mayoría de enólogos de Francia viajaron hasta Rioja y empezaron a trabajar allí, que aún quedaban vides vivas y aún podían producir vino. Y quizá esa sea la causa de que hoy en día Rioja es lo que es. Y es que hasta entonces en Rioja lo que más se hacía eran vinos muy jóvenes que se llamaban cosecheros. Y hoy en día los vinos de Rioja son conocidos por hacer largas crianzas al estilo de los vinos que se vienen haciendo en zonas de Francia como Burdeos o Borgoña. Imagínate si este pequeño bichito tuvo un impacto tan grande en nuestra cultura y lo poco que se habla de él. Pero es que además cambió muchas otras cosas. Por ejemplo, aquí en Cataluña o en otros lugares también sucedía lo mismo. Existía un tipo de contrato por el cual el propietario de una viña cedía el uso a otra persona hasta que la viña muriera. Haciendo uso de la picaresca y el ingenio, el agricultor que se hacía cargo de la viña que no tenía en propiedad, cuando se le moría una cepa, de la cepa de al lado que seguía viva, sacaba una rama, la enterraba y la volvía a sacar, de manera que recuperaba el hueco que tenía en la viña gracias a esta técnica. No es más que hacer un acodo, y esto hacía que su contrato para explotar la viña pues fuera mucho más largo. Cuando de repente todas las viñas empezaron a morir sin explicación alguna por la filoxera, un montón de viticultores se quedaron sin acceso a la tierra, un montón de contratos se extinguieron, familias enteras que ya no tenían tierra que cultivar y de la que poder vivir. La importancia del injerto hoy en día en agricultura pues se ha extendido mucho más allá de la viña, y es que, por ejemplo, en frutales yo te diría que se usa prácticamente siempre. En ese caso, lo que se hace es coger las raíces de algún árbol que presente unas características interesantes, pues que te digo yo, resistencia a la sequía o a la piedra caliza o lo que sea, y encima se le pone el árbol que se quiere cultivar. A ver, no es que se puede injertar cualquier planta con cualquier planta, siempre necesitan ser especies bastante cercanas, como era el caso de la viña. En los árboles pasa lo mismo, o incluso lo que se injerta también mucho, si hablamos de huertos, son las cucurbitáceas. Además, el injerto, la parte de las raíces, le confiere ciertas propiedades también a la parte aérea. Por ejemplo, pues se potencia o se limita el vigor de la planta. Esta es una bastante usada. O se puede conseguir mayor o menor grado de fructificación también usando la técnica del injerto. Y sí, el injerto nos salvó de la filoxera y ha sido una revolución en agricultura. Pero ¿te acuerdas que te hablé de aquella primera línea de investigación que se hizo cruzando las diferentes especies y que ha seguido hasta hoy en día? Pues ha dado lugar a algo muy interesante, y son nuevas variedades de vides que ya se han perfeccionado y son perfectamente vinificables o comestibles, dan vinos de mucha calidad, y que además no solo son resistentes a la filoxera, que era lo que se buscaba originalmente, sino también al mildiu y al oidio. Y es que estas nuevas variedades no son solo resistentes a la filoxera, que era lo que se buscaba desde un inicio, sino también a muchas otras enfermedades. Una de ellas muy importante, el mildiu, que se trata con kilos y kilos de cobre que, admitido en ecológico, se vierten cada año en todas las vides del mundo para protegerlas de este hongo. O el black rot, que está causando estragos en las viñas francesas y que ya empezamos a encontrar aquí en la península ibérica, que podríamos tener viñedos que prácticamente no necesitan tratamientos y que son naturalmente resistentes a enfermedades. Pues resulta que estas variedades ya existen, pero están prohibidas para gozo
de las agroquímicas. Aunque este tema tan interesante, si quieres lo dejamos para el siguiente vídeo. Déjamelo en comentarios y haremos un vídeo sobre ello. Yo me despido aquí, espero como siempre que este vídeo te haya gustado, te haya sido útil y yo te veo en el siguiente.